No escucho nada. Ah, sí, estamos grabando. Aquí Estamos estamos, al aire, estimados amigos. compañero. Bienvenidos, amigos. Perdonen que no haya estado ayer porque no estaba en muchas condiciones, pero ahora estamos bien. Aquí estamos con Nicole, listos para empezar el programa del día jueves. Y antes de hacerlo, sí, les quiero recordar que este programa es auspiciado por dos empresas que están hermanadas por la propiedad la propiedad común. Ángel Hey, corredores inmobiliarios muy eficientes, se concentran en pocos encargos, tienen métodos innovativos y logran su cometido de vender o arrendar la propiedad que ustedes pusieron a su cargo. Ese es Ángel Hey. Y la otra empresa es Remodeling, que, como lo dice su nombre, remodela pisos, paredes, o sea, pinta, y lo que se pinta son paredes, ¿no? O techo, pintan, arreglan o cambian muebles de cocina, tienen arquitectos, tienen mueblistas, tienen pintores, tienen perdónenme, tienen profesionales La absolutamente alergia. para todo. La alergia, sí. Estoy alérgico a mí mismo ahora hoy día. Me veo al espejo y me viene un ataque. Eh, Son profesionales, pero usted no necesita, digamos, llamarlos para hacer todo lo que le dije, ¿no? Usted puede solamente querer cambiar o arreglar los muebles de cocina, o tal vez pintar, o es un tema con el suelo. Cualquiera de esas cosas aisladamente también las tratan, no tienen ningún problema, como a mí me consta. Y dicho eso, les quiero contar también que está en el aire, en la web, el sitio flamencas.cl, donde usted va a encontrar a los mismos artistas de primer nivel que actúan de vez en cuando en la semana en el restaurante que ustedes conocen, la Casa del Jamón, y que están disponibles también para otras cosas, por ejemplo, matrimonios. Hay matrimonios ahora, estos matrimonios grandotes, bueno, casi todos los matrimonios va mucha gente y a veces se contrata un número. Bueno, aquí tienen la posibilidad de contratar a un grupo de artistas de primer nivel para que les hagan flamenco. Cumpleaños, ya sea que se celebren en una casa o en un local público, van con su equipo, con sus micrófonos y les dan un excelente espectáculo. Eventos corporativos, la misma cosa. Amigos, algo distinto, flamencas.cl. Dicho lo cual, vamos a partir el programa partiendo por la zona oriental de la aldea global, donde ayer India disparó varios misiles contra puntos ubicados en Pakistán, donde ellos, los de la India, dijeron se encontraban sitios de los grupos subversivos o guerrilleros o terroristas que atacaron a turistas en Cachemira y mataron como a 25 personas. E hicieron mucho hincapié en la India que no habían atacado cuarteles militares ni ninguna cosa. O sea, en otras palabras, no estamos haciendo la guerra contra Pakistán, sino que estamos haciendo la guerra contra este grupo. Eso quisieron decir, pero igual la respuesta de Pakistán fue enfurecida. En este momento en que yo estoy grabando el programa con Nicole, no sé cuánto más ha escalado, pero ya me parece que algo va a escalar porque los pakistaníes, por una cuestión de prestigio ante su población, los gobiernos siempre piensan en eso, van a querer hacer algo a su vez. Entonces, la pregunta no es si escala, sino hasta dónde va a llegar la escalada. Ya saben, el escalón final sería una guerra nuclear y ahí sí que estamos todos fritos. Aunque se maten entre ellos nomás, pero el desastre sería mundial. Así que estamos en esa, se están cumpliendo las premoniciones de algunos de que venía una etapa de guerras. Tenemos una más que se suma a las que ya existen, Nicole. Es que los grupos terroristas en la zona y también fuera de esa zona, como lo vemos, con muchísimo poder y muchísimas armas, mucha capacidad militar. Voy a referir luego a los hutíes, pero en el caso de este atentado que ocurrió el 22 de abril, murieron 25 indios y un nepalí en una zona de Cachemira donde habían turistas. Cachemira es una zona disputada entre India y Pakistán, disputada desde que se fue a Inglaterra, desde que obtuvieron la independencia en 1947. Una parte de Cachemira que la está disputando y que se la reivindica
China. Entonces es una zona muy caliente donde a veces hay momentos de paz o quizás momentos de de pausa, tregua. digamos, no de paz, de tregua. Y hay momentos en que ocurren estas situaciones donde los grupos terroristas empiezan a actuar más civiles y se reactiva nuevamente todo el polvorín. India respondió, bombardeó unas zonas de Pakistán, 8 muertos, 35 heridos, pero fue un poco más allá de la zona de Cachemira. Entonces los expertos militares decían, los analistas, no expertos militares, los analistas decían, esto está tomando otro color porque se están ampliando las fronteras del conflicto. Se salió un poquito más allá de Cachemira y donde todo el mundo lo que tú mencionaste son potencias nucleares. Y cuando hablamos de potencias nucleares, es complicado para el mundo, por eso todos levantaron la voz diciendo ayer, esperemos que lleguen a un acuerdo. Entiendo que los encargados de seguridad de Estados Unidos llamaron a ambos gobiernos y tratan intentando mediar. Eh, y la ONU hace lo que siempre Gutiérrez, Pidiendo voy a consuelo, leerlo, lo de siempre. iba a leer la declaración literal, pero es muy larga y es muy inoficiosa e improductiva. Y simplemente se la resumo en que dice que el mundo no se puede permitir un enfrentamiento entre estas dos potencias militares y nucleares, por lo tanto, Antonio Gutiérrez a la paz. Ahora, voy a hacer una comparación. India se ha dedicado a aclarar que sus objetivos son lugares que están controlados por grupos terroristas, refugio de organizaciones terroristas que hay en Pakistán, y que sus atentados o que su respuesta militar están muy bien sincronizadas y afinadas para no atacar a civiles, donde igual de todas maneras han muerto. Permítame hacerles la comparación. En Israel, el 7 de octubre, un grupo de terroristas civiles, Israel contraatacó y atacó a Hamas en la zona de Gaza. Aquí murieron 26. ¿No les parece desproporcionado la reacción? Nadie toca a India, todos llaman a la paz, tratan de evitar de que el conflicto siga escalando, pero cuando Israel responde porque les matan 1.200 civiles, un grupo terrorista, tiene que darle explicaciones al mundo y tiene que de la retórica política y de la retórica de algunos grupos, tiene que defender tratando de explicar que le mataron a más de 1.200 civiles totalmente inocentes, fuera de cualquier conflicto, y tiene que justificar de una manera desproporcionada el poder defenderse. Miren lo que está pasando con India. Yo con esto no estoy diciendo que India no va a responder ni tiene que estar de brazos cruzados. Estoy haciendo la comparación para que vean la desproporción con respecto a levantar ciertas banderas o cierta retórica en el nombre de los derechos humanos cuando hay un país que no le gusta a un montón de grupos activistas y sobre todo al grupo yihadista o islamista o algún grupo importante de países árabes. Retórica que asumieron en el mundo occidental. Pero mire la diferencia, matan 26 civiles versus 1.200. Y bueno, pero también es Fernando. desproporcionada la respuesta. Es decir, yo no estoy ahora evaluando la respuesta de Israel. Yo eso lo he examinado 1000 veces. Pero entiendo que la gente ve la cosa de otra forma. Y cuando digo entiendo, vuelvo a insistir, yo estoy simplemente analizando, no estoy poniéndome parcial de ninguna manera ni para ninguna parte. No es lo mismo, digamos, unos cuantos misiles que matan 8 personas que la aniquilación completa de Gaza y ahí han muerto miles. Por supuesto, también por el otro lado murieron miles. Son cosas diferentes, la verdad. Ahora, si escala lo de la India y la India empieza a disparar más y la cosa crece, vamos a ver cómo se reacciona. Aquí, en todo caso, la reacción no va a ser para culpabilizar a nadie, va a ser de pánico mundial. Aquí la gente está preocupada de que esto escale y se convierta en guerra nuclear. En el caso de Israel y los Hamas y los demás, nadie temía eso. O sea, era un asunto que sabíamos que iba a ser local. Así que uno se puede dar el lujo de hacer evaluaciones, subirse a un trono como hizo Boris y hablar de genocidio, o hablar de una cosa o de otra, o defender o atacar, porque es un tema local donde van a morir los que están ahí nomás. En el caso de que se produce una guerra nuclear, vamos a joder todo, esa es la gran diferencia. Así que
Claro, están más preocupados de calmar a las partes que de asignar responsabilidades o culpabilidades en este momento en el mundo con respecto a India y Pakistán por esta razón. Si Hamas hubiera tenido armas nucleares, habrías visto una respuesta parecida. Todos más bien preocupados de que no estáis en la guerra nuclear y menos en la contabilidad de muertos. Así somos los seres humanos. Pensamos en función de nuestros intereses. Antes de eso, me voy a permitir recordarles varias cosas. Uno, amigos, los invito a que sean parte de Patreon para que este programa siga funcionando. Acuérdense que las personas que están en Patreon, y puede usted estar ahí por un par de lucas, nada más, un par de dólares, tienen algunos beneficios, como por ejemplo ver este programa antes que todo el mundo y además sin nada de publicidad, nada, cero, zero, oh. Ahora entro entonces a los auspiciadores. El método EVE, si usted quiere eliminar algunas imperfecciones, como, qué sé yo, celulitis, por ejemplo, no saca nada con ir a bajar el peso a alguna academia o someterse a alguna dieta. No, esas imperfecciones no se eliminan bajando de peso. Usted necesita un método especial y es el que trajeron en esta empresa, Método EVE, que usted ubica en métodoeve.cl. Tienen ellos locales en Vitacura, en Concón, pronto en el sur, donde eliminan específicamente aquello que usted quiere eliminar. Es un método traído de Corea del Sur y funciona perfectamente bien. Yo no me atrevo a ir a ese lugar porque me eliminarían a mí entero, una imperfección de pie a cabeza. Continúo con Kame ERP, un software para el manejo integral de empresas, todos los aspectos de una empresa con Kame ERP, que es un software que tiene un módulo de inteligencia artificial que lo ve todo, lo piensa todo, lo calcula todo y no duerme nunca. Tampoco se enferma. Kame.cl es el lugar donde ustedes pueden encontrar este software, muy accesible, se aprende fácilmente, no es inalcanzable en su costo para nada y usted va a manejar mucho mejor su empresa. Continúo con AutoWolf, estas personas, estos profesionales que vienen a su casa y en 24 horas dejan su auto, la carrocería como nueva. Y tienen además una automotora. Si usted está justamente arreglando la carrocería para venderlo en mejores condiciones, ellos son también una automotora, conocen el mercado, saben quiénes quieren vender, quiénes quieren comprar precisamente por esto del arreglo de las carrocerías y tienen un local en Vitacura para atenderlo y francamente les va a ir bastante mejor en esta automotora que en otras, autowolf.cl. Y termino el bloque con el Learning Group, donde usted va a recibir cursos para convertirse en un muy buen corredor de propiedades, que es algo más que salir a corretear por las calles y tomar la dirección donde dice se vende o algo así. No. Hay que aprender legislación, hay que aprender un montón de cosas acerca de cómo funciona el mercado, cómo funciona la legislación, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, cómo se hace el asunto, cómo uno funciona bien como corredor. No es llegar y llevar, estimados amigos. Learninggroup.cl, averigüe más ahí. Ya. Estimada amiga, todo para usted. Háblenos de los programas del oficialismo. Claro, hablemos de los programas para ver si el discurso y la retórica va en sintonía con las propuestas de gobierno. El oficialismo tuvo que inscribir sus programas legalmente. Si usted va a primaria, tiene que haber un documento legal de qué es lo que propone. Por eso los candidatos del oficialismo tuvieron que inscribir ayer todos sus programas. A modo general, les puedo comentar que se puede desprender que ninguno trabajó mucho sus programas. Es decir, están yendo a primaria, se supone que hay grandes diferencias entre ellos, porque por eso van a primaria, o será también porque los partidos políticos no se logran poner de acuerdo y bueno, tienen que ir a primaria, pero no hay ningún programa de gobierno inscrito que tenga mucho trabajo, que tenga una reflexión, son más bien livianitos. Eso como primera conclusión. Y en segundo lugar, se podría decir que ninguno, pero especialmente lo de Carolina Toá, porque Carolina Toá ha enfatizado y ha puesto el eje en su campaña que ella no es una continuidad del gobierno, que ahora vienen otros tiempos, que este gobierno respondía a una situación puntual y que ella
parte del socialismo democrático, aunque ojo que Carolina Toá habla de progresismo, ¿ah? Eso lo empalva bastante más con el Frente Amplio, pero que ella no es la continuidad del gobierno. Vamos a ver si es o no es la continuidad del gobierno. Tiene 47 páginas el programa Carolina Toá y en su encabezado dice que la idea es que Chile amplíe sus horizontes con mayor crecimiento, el bienestar compartido y confianza en el futuro. Muy bien. Déjame ir a buscar un pañuelo que estoy a punto de llorar. Yo sé, por eso te lo dije lento. Ahora, habla de seguridad y acá hay puros enumerados que lo podría decir cualquier candidatura. Aquí no hace mucha diferencia. Duplicar la formación de carabineros, no dice cómo, porque para eso también hay que revalorizar la labor de carabineros, ¿cierto? Y darle esa seguridad y darle ese apoyo que muchas veces, a pesar de que dicen que apoyan a carabineros, a la hora de los que hubo, ustedes mismos saben que no se les apoya. Directo los dan de baja o directo van a una investigación. Una escuela de carabineros en cada región, más personal del GOPE, bueno, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Más y más. Algo que destacan como muy importante, yo lo considero algo más bien administrativo, es que proponen que la inscripción de armas y registro, un tema que lo tienen ahí, porque es un tema que divide el tema de las armas, de si los privados pueden o no tener armas, la libertad o no de tener armas. Para ellos, los privados no debieran tener armas, ¿no? Así como los guardias municipales. Bueno, proponen que pase del Ministerio de Defensa, donde se inscriben y se llevan los registros, que pase al Ministerio de Seguridad. Si no se cambia el principio en base a la tenencia de armas, no me parece muy relevante, salvo que falte algo más profundo en el programa. Vuelve a enfatizar en el levantamiento del secreto bancario. Esto lo tienen, Jara lo tiene, Winter casi no entregó programa, pero esto ha sido también un caballito de batalla de la izquierda y del oficialismo, porque a través del levantamiento del secreto bancario pueden hacer lo que les gusta, perseguir a las personas de altos patrimonios, conocer si una persona está pagando menos o más, menos impuestos, en fin, pero esto es una violación a la propiedad privada. Ahora, hoy usted puede hacer un levantamiento de secreto bancario, no usted, sino que un abogado o un fiscal, por medio del sistema judicial. Y esto me recordó, Fernando, la discusión con respecto a la interceptación telefónica, donde supimos algunas cosas del caso Allende, ¿no es cierto? Y de la interceptación del asesor Crispi. Toda la izquierda pidiendo explicaciones. Hay en curso una solicitud de remoción del fiscal Cooper. ¿Por qué? Porque consideraban que esto es una intromisión a la vida privada. Y para poder interceptar un teléfono se necesita la orden o se necesita lo que hay de un tribunal judicial, de la justicia. Hoy en día el secreto bancario se levanta también si un tribunal da el ok. Donde pretenden hacer esto y cómo lo pretenden hacer es que se pueda levantar administrativamente dejando de lado el sistema judicial. Mucha desproporción en base a lo que vimos hoy en los alegatos, en la retórica y en cómo le pedían explicación a la fiscalía con la interceptación de teléfono en un proceso de investigación, además, versus lo que propone la candidata Toá y otros, Jara también, con respecto al secreto bancario, que es prácticamente abre la puerta de su casa sin una orden judicial. Pero donde me quiero concentrar además tiene que ver con el plan económico. Hay mucho revuelo por la relación amorosa de Carolina Toá con Marcel y se levantan suspicacias a la presidencia electoral, que si Marcel critica a Matei entonces lo hace para apoyar a Toá, etc. Me parece que eso se va a ir diluyendo en el tiempo. Da lo mismo. Da lo mismo. Donde sí me parece importante, y acá creo que nadie le ha prestado atención, bueno, esto se inscribió el día martes, es que el plan económico de Toá es el plan económico de Marcel, es el plan económico de este gobierno. Entonces, ¿cuál es el plan de Toá para reactivar al país? Ellos pretenden revivir el proyecto que rebaja el impuesto a las empresas, pero que le sube a las personas, que es el proyecto que Marcel hace algunas
pocas semanas, quizás un mes, desestimó producto de la guerra comercial. No lo desestimó por la guerra comercial, lo desestimó porque no quiere más debate, porque no habían votos, que son cosas distintas. Ujú. Luego dice que hay que, permíteme leerlo textual, van a evaluar los impuestos de las personas de mayores ingresos que eluden obligaciones. Nuevamente la persecución, porque se supone que en este país solo todos salen arrancando con el cofre de dinero y no pagan lo que les corresponde, que es lo mismo que ha estado proponiendo Marcel con respecto a las obligaciones tributarias, mal calculadas por lo demás. Dice que van a evaluar lo que pagan los conglomerados económicos para tener un nuevo tratamiento tributario y se van a revisar las utilidades extraordinarias porque no están pagando lo que corresponde. Nuevamente esto estaba contemplado en la reforma tributaria de Marcel, que fue desestimada. En fin, lo que quiero decir es que acá no tiene que ver tanto y no es tan importante si Marcel apoya o no apoya, claramente no lo puede hacer en horario laboral, me parece que eso es lo menos importante. Lo más importante acá es que toda replica un proyecto económico que ha sido parte del fracaso de este país, replica las ideas de Marcel en su programa, cuando tenemos el primer ministro de Hacienda, no sé si el primero, porque Arena también lo era, pero ha sido un ministro de Hacienda muy populista, que nos ha dejado quebrados, que ha manipulado las cifras. Todos se concentran en Javiera Martínez, la mejor directora de presupuesto. Javiera Martínez tiene un jefe. Javiera Martínez está ahí porque Marcel le dice que está ahí. Si Marcel la quisiera sacar, la saca. Y han inflado las cifras para tener proyecciones superiores a las que saben que vamos a tener, para luego decir, bueno, no llegaron esas cifras, estamos más endeudados que antes. Bueno, me parece mucho más relevante la incidencia de Marcel en el programa económico, a si Marcel de repente dice que Matei no es correcto lo que dice, o si Matei está enamorado, o si Marcel está enamorado que no. Nos está proponiendo la candidata del socialismo democrático la misma receta directa al fracaso para que este país salga del atolladero, que salga de la mediocridad, que salga del hoyo negro económico en el que estamos. Bueno, nos está proponiendo la misma receta económica de este gobierno liderado por Marcel, el jefe de la billetera fiscal, como te gusta decir. Así es que me parece que hay que mirarla en la propuesta económica, seguramente después de las primarias, si es que gana, la cambian. Pero cuando ella dice que está por el crecimiento y el desarrollo, ok, estamos todos por el crecimiento y desarrollo, es importante saber lo que propone para hacerlo, porque lo que está proponiendo es lo mismo que ahora. Y no Después te digo otra solamente, cosa. no solamente no, lo que tú dices, también habría que considerar el hecho de que además no creen en el crecimiento y desarrollo. No es que tengan una mala receta solamente, o que repitan la receta que ha conducido a la situación que vivimos, sino que no creen. Si ustedes examinan la clase de textos, llamémoslos ideológicos, que mamaron los Marcel, la Toá, los jovencitos de la Moneda, toda la horda, y en general la generación política que le cayó a este país como la plaga, como las pestes de Egipto, todos ellos leyeron materiales, yo tengo algunos, incluso aquí en mi biblioteca los leí por curiosidad, donde se pone en tela de juicio el concepto mismo de crecimiento, porque lo consideran contrario a las capacidades del planeta, lo consideran una fórmula para la destrucción ecológica del planeta, lo consideran contrario al verdadero camino a la felicidad, que es ser pobre, no tener nada, pero estar contento, lo consideran un epifenómeno psicológico del sistema capitalista que requiere que la gente consume y consume y consuma, lo cual es cierto. Ellos no creen en este concepto del crecimiento, de que la gente cada año tenga más cosas o tenga más acceso a cosas. Yo no voy a evaluar esa cuestión, entre paréntesis, sino que estoy contando lo que ellos creen. Para ellos esto del desarrollo económico no es lo que nosotros pensamos. Y si lo mencionan ahora es porque son unos hipócritas. No se atreven a decir de frente, miren, señores, nosotros creemos en una sociedad moldeada de una manera muy distinta. A un poquito así como las tribus paleolíticas, con algunas cositas más, pero más o menos, sin tanto trabajo, sin tanto lucro,
sin tanto consumismo, sin tanta alteración del medio ambiente, queremos vivir con cero crecimiento, frases concretas que utilizan algunos de estos ideólogos, cero crecimiento. No lo pueden decir porque saben que se les van los votos, pero por el desaguadero, por el frega. Entonces hablan de crecimiento en general y no dan detalles porque no saben y no les interesa. Señores y señoras, a la izquierda no le interesa el crecimiento como a usted. No les interesa que el país crezca al 5, al 6%. No les interesa que crezca en nada. Para ellos lo fundamental es el poder, la ideología y una sociedad tribal, comunal, como las del Paleolítico, pero más grande, si ustedes quieren. Una sociedad paleolítica con iPhone, digamos, pero nada más. Y por lo tanto, es como tú dices, todos ellos son continuistas de este gobierno, todos ellos siguen el mismo camino. La única diferencia es que unos van un poco más rápido o son más hipócritas en decir que van por ese camino, o lo reconocen o no lo reconocen, pero todos están caminando, van en peregrinación a la misma gruta donde está esperándolos el estado de bienestar. Todos van por ahí. Es continuismo puro, cambian simplemente las tácticas electorales. Eso es evidente. Y espero que la gente se dé cuenta, pero no me confío mucho en eso, la verdad. Claro, ahora hay una serie de otras propuestas entre Janet Jara y Gonzalo Vinter. Y a todo esto yo creo que el Frente Amplio todavía no tiene su programa porque no lo escribieron, hicieron como un resumen, Bla, 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 algo bla. muy básico. Cantinflas. Pero mira cómo vuelven los temas, esto es como un déjà vu, porque no cambian las ideas. No, Fin a pues. la AFP, dice Jara en su programa. Jara también quiere revivir lo del aborto libre. Vinter también tiene un espacio para aquello. Les voy a decir algunas otras cosas. Comité Nacional para el Desarrollo Productivo propone Vinter. O sea, todo alejado de la realidad, todo alejado de las urgencias. Fortalecimiento de la inversión pública, es decir, vamos a crecer porque el Estado va a invertir. También van a... Esto se repite. Esto es como el programa de Boric, pero en algunas cosas con menos detalle y con otras palabras. ¿Qué otra Winter cosa dice que podría ser? van a transformar los minerales estratégicos en motores de desarrollo con alto valor. ¿Cómo los van a ¿Qué transformar si significa? no quieren hacer ninguna reforma a los permisos ambientales ni a los permisos sectoriales, que es un tema que las empresas ya empezaron a levantar sus dudas? Sin hacer esa reforma no va a haber ningún tipo de desarrollo a través de esto, pues si tienes que esperar 10 años o 7 años para que te aprueben, y además por el criterio. Aunque usted tenga un permiso, si el criterio de fondo tiene que ver con que primero la naturaleza no se toca, no se puede sacar un árbol. Hay una polémica con los naranjillos, con un gran proyecto de energía renovable. Si usted no puede mover 2 naranjillos, bueno, aunque sea un permiso que te puede detener una inversión, entonces no todo tiene que ver con reformar la permisología y bajar de 500 permisos a 100. Tiene que ver con los principios que hay detrás y con el criterio y la mirada de los equipos que están acá, ¿no? Y por último, te menciono un temita menor, pero que es curioso con respecto a los programas, que lo plantea Toa, porque acá hay una mirada muy de este grupo progresista, no sé si joven, pero de esta cultura progre, porque en el programa de Toa dice que van a seleccionar 15 ciudades de un tamaño intermedio para transformarlas en ciudades modelos. Y yo me acordé Seguro. inmediatamente que en España hubo una polémica porque querían, esto fue en el periodo del COVID o posterior, querían transformar algunas ciudades, las que estaban en España hay autonomía, pero en algunas ciudades que están con alcaldes y gobernadores de izquierda, querían transformarla en las ciudades de 15 minutos. Yo creo que ustedes se van a acordar de esa polémica porque era crear modelos de sociedades donde no se usaba el auto y todo te quedaba 15 minutos. Todos estos modelos de ciudades apoyados por Greenpeace y ecologistas, donde decían aquí va a haber un bienestar distinto, El veredas utopismo. anchas, La utopía. todo, el utopismo. El Entonces, utopismo de siempre.
No hay mucho detalle de lo que está planteando Tobá, pero sí se puede desprender que en algo se comparan con estas ideales y estos experimentos sociales, además, que se intentan hacer con esta mirada activista de que el ser humano ha arrasado con todo y hay que crear un modelo casi perfecto de sociedad en una mini ciudad para demostrar al mundo que así sí se puede funcionar. Me gustaría conocer el detalle, me gustaría saber si se asemejan a estas posturas que se empezaron a implementar en España de estas ciudades de 15 minutos, donde es igual que las películas, donde ha visto eso que se levantan, tienen el antejardín perfecto y todos los vecinos se saludan y caminan y no se demoran nada en llegar al trabajo y todo funciona bien. Bueno, el utopismo de la izquierda. Sí, bueno, mira, es muy interesante el tema porque ahí está el meollo de la visión de la visión progresista utópica, precisamente. Pero antes de entrar en eso, que yo creo que es muy interesante, distorsionado por poco nivel intelectual de toda esta gente, por supuesto. No son grandes utopistas, no son Thomas More, son simplemente Winter. Así que ustedes comprenderán que la utopía, digamos, baja varios escalones. Pero antes de eso, Servicios Logísticos de Ingeniería Consultores está a su disposición para revisar la logística de su empresa y encontrar, si es que las hay, es probable que sí las haya, las fases, las etapas de su logística que están fallando, que son eficientes y peor. A veces son deficientes, pero no alcanza a notar, pero usted está sangrando, tiene una hemorragia de recursos, una hemorragia de negocios y de clientes y te está perdiendo. Entonces ellos encuentran eso, le ofrecen un modelo distinto de funcionamiento y le encuentran la gente para ejecutarlo. Servicios logísticos de ingeniería. Sigo con Entrena Inglés, una academia gestionada por profesores que lo van a dejar perito en el arte de la conversación, que no es solo pedir el hot dog, sino que entender lo que le respondió la mesera. Hablar y entender, estimados amigos, entrenainglés.com. Sigo con Zócalo Comunicaciones. Nosotros los conocemos personalmente, a quienes manejan esa empresa, muy diligentes, inteligentes, se sacan la cresta y obtienen los resultados. Entregan la mercancía, estimados amigos, si usted quiere hacer conocer un evento o organizar cualquier cosa, pero ellos lo hacen muy bien. Zócalocomunicaciones.cl. Sigo con Compre Oro, ya sabe, oro y plata a su disposición en su calidad original como metal precioso, una gran póliza de seguro y además hoy, debido al alza de los precios del oro, una inversión fantástica. Comprar oro y o plata en lingotes o en monedas en compreoro.com. Y termino este bloque con Kaizen Automotriz, un garage que se especializa en la mantención preventiva. Usted lleva su vehículo, que a usted le parece que está regio, pero ellos lo revisan entero, no solo el nivel de aceite y esas cosas, sino que todas las piezas del vehículo encuentran las que están por fallar, las que hay que modificar, las que hay que reemplazar, las que hay que arreglar, y su auto queda como salido de la fábrica y usted está en paz. Kaizen Automotriz. Bueno, lo que ha tocado de la utopía, Nicole, es muy importante que lo tengan ustedes en mente, estimado amigo, porque en general, en grados mayores o menores, los sectores políticos de oposición de todos los regímenes que yo conozco y he estudiado, ahora llamados de izquierda, son utopistas, tienen una utopía. Y las utopías, por definición, carecen de detalles. Son construcciones fantasiosas, una isla maravillosa donde las cosas las manejan unos sabios. A lo mejor Winter se cree uno de esos sabios. Manejan todo, desde los 6 años es líder y es sabio, tú sabes. Manejan todo, como tú dices, el jardín, digámoslo, se riega solo. Usted no tiene que perder tiempo. Usted sale y viene un robot maravilloso que se parece a la Scarlett Johansson, o si usted es mujer, a Brad Pitt, y la lleva de la mano a la pega. Todo fantástico. Pero todo es fantasioso, una fantasía. Y ustedes pueden ver mucho de eso en la permisología, que es un sistema de utopía. O sea, a mí me encanta, o sea, a mí me duele cuando se corta un árbol y yo he plantado muchos árboles en mi vida y naturalmente que hay que tener muchas consideraciones ambientales hoy en día, pero hay un punto más allá del cual simplemente si se quiere seguir adelante no se puede hacer nada. O sea, no podemos salir de la casa porque podemos pisar una hormiga. Entonces, ese criterio que equilibra prácticamente lo posible con lo factible y hace que las cosas, digamos, lleguen a un
a un equilibrio razonable, no lo tienen los utopistas, pues. Por eso son utopistas. Ellos quieren instaurar ese mundo perfecto. Y cuando usted quiere instaurar un mundo perfecto y no le resulta, usted termina ejerciendo violencia. Porque todo se te opone. Se te oponen las personas, se te opone la naturaleza, se te opone el perrito de la esquina, todo se te opone y tú te enfureces y empiezas a usar la fuerza para lograr construir tu utopía. Y todas las utopías terminan en violencia y en una pesadilla. El sueño maravilloso se convierte en pesadilla. Acá se ha convertido en mediocridad y en estancamiento hasta el momento porque no han logrado dominar del todo la situación. Pero imagínense ustedes por un momento que la señora Jara fuera presidenta, que el Partido Comunista domina completamente, que ganan el Parlamento y terminan por demoler las Fuerzas Armadas. Imagínense ustedes todo lo que impondrían, que ahora no pueden. Impondrían una constitución como la que les falló, demolerían las Fuerzas Armadas, instaurarían las leyes negacionismo de distinto tipo. Usted tendría que ir a pedir permiso, mostrarle a un censor sus libros, para que no haya nada que sea, digamos, contrario a la doctrina oficial de la Iglesia, digamos así. Eso sería la utopía comunista. Y vean ustedes en qué terminó la utopía comunista. Entonces, no lo pueden decir y terminan en lo que tú dijiste al principio, en estas proposiciones vagas, que son todas continuistas, que no dan detalles y que se quedan, digamos, marcando el paso en el mismo punto que lo está marcando el señor Boric. Que la gente se entere que no existe el socialismo democrático, que no existe un socialismo distinto, son todos por igual ruinosos, con distintas velocidades para llegar a la ruina. Usted puede llegar a la ruina en un jet o en una carretera, pero va para allá en el mismo camino, estimados amigos. Así que estos de los programas que ha mencionado Nicole, yo les sugiero que hagan lo mismo que Nicole, si tienen la paciencia de ella, y véanlo para que verifiquen exactamente eso. ¿Ah? Tan cortitos, y esta vez es cortito. Porque bueno, como esa son... fue la única gracia de Winter, que parece que fue bien cortito. Muy, muy cortito, y además que tenían Basta la obligación. con su liderato. Basta con su liderato. Sí. ¿Para qué hay programa si él es líder desde los 6 años? Claro. Mira, y además es curioso lo que está pasando, porque durante todos estos años de gobierno, con muchas ganas se ha intentado decir que ha sido un proceso de aprendizaje para exculpar un poco de las falencias a costa nuestra, de nuestro bolsillo, de nuestra familia y de Chile. Pero bueno, que este ha sido un proceso de aprendizaje para argumentar o exculpar las ideas o las propuestas del Frente Amplio apoyada por el socialismo democrático. Pero leyendo los pocos detalles que tiene la candidatura de Winter para las primarias, es exactamente igual, con otras palabras, que lo que en su momento pretendía Gabriel Boric y su programa, solo que ahora nos habla de desbordar las instituciones, romper las instituciones, cambiar el modelo, porque eso ya se lo rechazaron en la Constitución. Pero hay otras maneras de hacerlo. Entonces, vuelven a lo mismo. Mira, la creación de una empresa pública de inversión previsional con el fin de la AFP, o sea, déjà vu total. Quiere hacer una alza gradual del salario mínimo en su gobierno y llegar a los 730.000. Recién salió una estadística que Chile tiene el salario mínimo más alto de Sudamérica. La pregunta es si ese salario mínimo está acorde a la productividad de Chile y al crecimiento de Chile, porque en el papel todo lo aguanta. Es tan así que el gobierno está preparando subsidios para las empresas que no pueden costear el salario mínimo con una escalada, digamos. Entonces, ¿de qué salario mínimo estamos hablando? Si las empresas no lo pueden pagar, no porque no quieran, porque no pueden, y lo tenemos que subsidiar ahora con los impuestos. Entonces, es toda una farsa, ¿no? Habla también de la decisión libre y deseada de la reproducción y la crianza, estoy hablando de Winter, para volver a hablar de la despenalización de la interrupción del embarazo. Estamos hablando del aborto libre de nuevo. Y una serie de otras cosas. Yo creo que lo que más ejemplifica, además, de que la retórica y que el discurso no va en la línea con lo que finalmente quieren hacer, para un tema que vamos a hablar después, Fernando, tiene que ver con las famosas pueblos originarios y los derechos de los pueblos originarios, con la entrega de estas 21 propuestas de la Comisión de Paz que trabajó durante 2 años. Porque mientras estaban entregando el documento, donde se supone que este es el punto final para la violencia si es que se llegaran a implementar, el candidato del Frente Amplio, es decir, el candidato oficialista, está diciendo que él
está por la autonomía indígena. Es un imbécil. Entonces, déjame repetir una palabra que tú te burlas de mí, pero bueno. ¿Cómo conversa la propuesta de la Comisión de Paz, donde el propio presidente Boric dice que esto es un camino para la paz, mientras otros dicen que no es octubrista, y el candidato oficialista nos está diciendo que ellos siguen por la línea de la autonomía indígena, Claro, entonces, o de los pueblos originarios? Es toda correcto. una contradicción que no se Bueno, entiende. no se puede entender, bueno, Winter tiene un nivel intelectual tan bajo que francamente yo creo que es inmedible, habría que usar un microscopio, pero en eso comparte, digamos, eso con mucha gente de ese sector, con una generación completa que se educó viendo monos animados y escuchando a la Greta Thunberg y con ese tipo de cosas, entonces terminan siendo arruinadores del país, enemigos de la vida, porque llevarían a Chile a lo que ha pasado en otras naciones, al colapso demográfico, que es un suicidio de un pueblo, es decir, la destrucción del país también territorial, la destrucción de Chile, que esos supuestos pueblos originarios que no existen, existe la CAM, no existen los pueblos originarios, existen etnias, como existen, tú tienes una etnia, Nicole, yo tengo otra, todos tenemos, pero todos somos chilenos, ya lo he dicho 1000 veces. Entonces, la destrucción territorial, la destrucción económica, la destrucción de la demográfica, la destrucción cultural, la destrucción constitucional, la destrucción política, la destrucción de las Fuerzas Armadas, ese es la utopía, si podemos así llamarla, del genio resplandeciente, señor Winter, y de toda la pandilla de mocosos no muy inteligentes que lo rodean. Con razón, y voy a repetirlo por enésima vez, alguien, cuando empezó toda esta cuestión, con los pingüinos, fíjate tú, hablaba de la revolución de los tarados, tal cual, estimados amigos, tarados, o sea que tienen taras, que tienen defectos, no se educaron, no desarrollaron el lóbulo frontal, se alimentaron intelectualmente con estupideces de la internet, con folletería, que entendieron mal a medias, no la digirieron. Todo el ambientalismo, por ejemplo, no tiene ni idea. Si tú agarras a cualquiera de estos supuestos ambientalistas y les haces una prueba técnica sobre temas ecológicos, partiendo por las tesis de Darwin, para hacerlo, tú los rajas a todos, no tienen ni idea. Creen que el ambientalismo consiste en parar las inversiones. Ese es el ambientalismo de los permisólogos. O cosas absurdas como que no se puede ni siquiera cambiar de lugar un árbol. Pero mientras tanto, a propósito de árboles, yo no he visto ninguna campaña de reforestación de este gobierno. A Piñera se le había ocurrido, después no pudo hacerlo porque se vino todo abajo. Yo no he escuchado ni siquiera en el discurso cantinflero de ellos una frase del tipo, vamos a plantar 1 millón de árboles o 10 millones a hacer lo que hacen los chinos. Pero están preocupados de un árbol o dos que van a cambiarlos en una inversión. Así son los revolucionarios tarados de este señor que escribió una columna sobre eso. Pueden ustedes buscarla en Google. Y Claro, oye, y a propósito de que ya que estamos hablando de campaña, la encuesta que casi todos los comandos están esperando y los partidos políticos es la CEP, porque la CEP es importante porque el muestreo es más grande y porque además hace entrevistas presenciales, que ya son distintas cuando se llama por teléfono que la gente o corta o dice cualquier cosa y responde si es que quiere responder. Y salió la CEP hoy día en la mañana, Fernando, y es interesante porque la desaprobación del gobierno está en 66%. los 2/3 que Antes, decimos aquí. antes estaba en 54%, 12 puntos de diferencia con respecto al año pasado. Ha pasado no exacto un año, pero la última medición fue entre agosto y septiembre del 2024. Y la aprobación de Gabriel Boric bajó de 30% a 22%, que no está tan lejos de lo que uno siempre le calcula al Frente Amplio o a Gabriel Boric, que son como sus seguidores, su Los grupo, comunistas. Claro. algunos le dicen 30, yo creo que está entre 20 y 25%, bueno, acá le marca 22%. Alta la aprobación, esta es la desaprobación, y esta es la desaprobación más alta que ha tenido el gobierno. Adivinen cuáles son los temas que más le importa a la gente. La delincuencia, evidentemente. Delitos, robos, asaltos, la inseguridad, si lo podemos Así es. resumir, es el gran tema para todos. Por eso todas las campañas, por lo menos las que están inscritas, parten
con el tema de la seguridad. Luego viene salud, que tampoco es tan extraño que esté en segundo lugar, porque ahí Siempre tenemos, siempre está en buen lugar. siempre está, y porque la salud ha empeorado en Chile en su gestión. La salud, además, todavía tiene una lista de espera de más de 2 millones de personas. Aquí muere gente esperando la atención del Estado y no lo han podido solucionar. Y en tercer lugar, tenemos la educación, que producto de la reforma nacional, que ya tenemos un periodo suficiente, 10 años para evaluarlo. La reforma educacional de Michelle Bachelet para la gente terminó siendo un tema prioritario porque está en tercer lugar. Y ya van quedando abajo todos esos temas, Fernando. ¿Te acuerdas que decían que a la gente le preocupaba la Constitución, los derechos de no sé qué cosa? Aquí estamos con los temas reales. Ahora, ¿quién lidera las encuestas con respecto a la futura elección presidencial? Evelyn Matei, con un 15%, le sigue Kast con un 11% y le sigue Kaiser con un 6%. Más abajo sigue estando Michelle Bachelet con un 4% de aprobación y mucho más abajo están Toa, Bodanovich, que todavía son mencionados. Pero donde yo creo que está el tema, Fernando, es que un 52% de las personas dicen que todavía no tienen candidato. ¿Qué es lo que la gente interpreta de eso? No la gente, ¿qué es lo que interpretan los partidos políticos, las campañas? Ah, ahí están los del centro, el voto del medio, Qué el, estupidez. el voto de la exconcertación, tipo socialdemócrata, una cosa así. No, ahí está la gente que va a votar, quizás no leyendo en profundidad el programa, pero que le haga sentido y conexión a las urgencias, que le haga sentido y conexión ese liderazgo que quiere ir a la presidencia de la República. No necesariamente buscando ese voto del medio como lo hacen. La pregunta es, si usted dice, voy a cerrar la frontera y no voy a permitir, voy a inventar algo porque la inmigración también aparece como un tema que a la gente le preocupa. Voy a cerrar la frontera y no voy a permitir que entre nadie de manera irregular e ilegal. El que quiera entrar a Chile, que pida los papeles y si está todo ok, le dejamos entrar porque acá no se discrimina. ¿Eso es ser de centro o ser radical? Si alguien levanta la voz y dice, aquí se acabó el terrorismo en la Araucanía, ¿es ser de centro o es ser radical o es conectar con las necesidades de la zona? Entonces, tienen que sacar bien el cálculo esto con este 52% de las personas que dicen que no tienen candidato y donde además un 39% de las personas dicen que se consideran de centro. Los partidos de izquierda tienen un 17% de gente que dice que se tienen afinidad o se sienten cercanos a la izquierda y la derecha un 17%. No, 19%, pero es casi lo mismo. Entonces tenemos todo este grupo de gente que ya no está ideologizada, que no está casada con un partido político, ese como uno escuchaba antes, ¿te acuerdas tú más que yo, Fernando? Yo siempre voto socialista, por ejemplo. Y soy Yo más viejo. escuchaba eso cuando reportea. No, yo siempre voto socialista. O yo siempre voto, qué sé yo siempre voto radical. Eso es simplemente una desafección a los partidos políticos hoy, pero no necesariamente significa que la gente quiere soluciones intermedias. Correcto. Eso Mira, yo creo que acá los partidos políticos tienen que leerlo. apuntaste un punto de la mayor importancia y así que lo voy a colorear un poco. Efectivamente, una cosa es no haber decidido por un candidato y otra cosa es tener esa cosa vaga y misteriosa llamada una postura o ideas de centro. Y fíjate que creo que una buena parte de esa gente que está indecisa, 50 y tanto por ciento dijiste, creo, 52, 52, sí. yo creo que gran parte, y me afirmo en esto en la cifra anterior sobre la aprobación, desaprobación, etcétera, gran parte de esa gente no se ha decidido por cuál candidato de oposición van a votar. Están indecisos no en el sentido de que no sepan si ir a la izquierda o a la derecha, sino que no saben por cuál irse de la oposición. Es distinta la cuestión. Y uno lo ve en el día a día cuando conversa con gente. Ayer, como me tuve que mover para mi operación, me metí con taxistas, luego fui a un local donde me arreglaron un celular, en fin, me moví un poco de mi torre. Y tú te das cuenta cuando preguntas, yo pregunto, como lo haces tú, que
la gente no está pensando, no, yo soy del centro, yo quiero que la gente, que entren y no entren a Chile al mismo tiempo, que pasen Ya. estas cosas y no pasen. No, están diciendo, mira, no sé si Kast o de repente me tinca más la Evelyn Matei, no tengo claro todavía. Están en esa postura, están decidiendo por cuál lado de la oposición se van. En eso consiste su indecisión. Yo no digo que todo, pero me parece a mí que por lo menos 2/3 de ese 52%, lo cual significa un 37-38% de los indecisos son indecisos en ese sentido. No, no, no. No se hagan ilusiones la gente de izquierda creyendo que de repente esta gente le pueden meter otra vez el dedo, el brazo en la boca, al estilo Carolina Toá, hablando de la socialdemocracia y la cacha de la espada. No, 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 no. Esta cuestión está bastante clara ya. Eh, por supuesto que yo mismo lo he dicho, y creo que tú estás conmigo en esto de que la derecha lo ha hecho tan mal que todavía no está decidida la elección realmente. Pero hay una cuestión que se llaman probabilidades estadísticas. Y las probabilidades estadísticas nos dicen que la oposición va a ganar la elección. Y yo pongo las probabilidades de que gane la elección entre el 75 y el 85% según mis cálculos. La probabilidad de que gane la izquierda es el 10-15% nada más. Y los indecisos son, oye, no sé si la Matei o Kast, es lo que más he escuchado últimamente. Y algunos, no, la Matei no, Kaiser, pero podría ser Kast, se vacilan entre esos dos. Eso es, no es una cuestión del centro que no existe. Claro. Claro, exacto. Y acá viene un tema que va a ser tema de campaña y es la postura que va a tomar Chile Vamos y la candidata Matei. ¿Por qué digo la candidata Matei? Porque Kast y Kaiser tienen una postura clara. Me refiero a la postura que tomen con respecto a las conclusiones de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Porque ahí ya uno ve distintas posturas y ha ganado tiempo Evelyn Matei porque ha dicho todavía no conocemos completo el texto, entiendo que ya se conoce a esta hora que estamos grabando, pero al momento de la interrogación de los periodistas no se conocía y por lo tanto dijo hay que conocerlo, dijo algunas cosas que no pueden, que no caen mal, que no hablan de ninguna postura, como por ejemplo que no se respetó la unanimidad y que al final hubo un voto disidente, etcétera. Pero de todas maneras va a poner en problema a Chile Vamos, porque su representante, que era vicepresidente, habían otros representantes de la derecha, pero la máxima cara de Chile Vamos es Alfredo Moreno, y Alfredo Moreno ha estado defendiendo lo que se acordó en la Comisión por la Paz y el Entendimiento, y acá entra la pregunta si es que la derecha con esta candidatura se suma, adhiere, piensa lo que está entregando esta comisión, como por ejemplo crear el Consejo de todos los pueblos, ¿Qué que es es un eso? proyecto de ¿Cuáles todos los Consejo de pueblos? los Pueblos. ¿Cuáles todos los pueblos, oye, en primer lugar? ¿Cuáles Partamos de son? atrás. La derecha, me refiero a Chile Vamos, se va a sumar a la idea de que Chile está compuesto por pueblos, que hay pueblos originarios, porque eso, de ahí nacen los problemas, ¿no? Si tenemos Exactamente. pueblos originarios y se reconocen constitucionalmente como lo propone la Comisión por la Paz y el Entendimiento, estamos abriendo la puerta a lo siguiente. Si usted le dice a un pueblo que es originario, tiene derechos naturales, tiene derecho de origen, tiene derecho antes que usted, porque son los originarios. Entonces, ahí está el punto. Se abre la puerta a A quizás un todo. camino sin fin Se abre la lo que puerta a la está guerra civil. Se abre la puerta a cuando, las guerras. cuando Tal lo que cual. están presentando se supone es el fin a la violencia en la zona macrozona sur. Entonces, va a ser interesante ver la postura de Chile Vamos, porque además los propios partidos no están de acuerdo. El presidente de la UDI dijo que no era suficiente, me quedo con eso, y todavía no habla realmente la candidata. Casta y Kaiser lo rechazaron y en el oficialismo están de acuerdo. Están de acuerdo Bueno, porque es un avance para ellos en sus ideas, en sus principios con respecto a la reparación y toda esta idea que se ha tejido con respecto a los pueblos originarios y sí, sus bueno. derechos. Si algún día alguien en el futuro analiza la calidad intelectual de estas ideologías que han proliferado y que incluso han contagiado a sectores de la llamada ultraderecha, va a tener que graduarlas como de una imbecilidad increíble, o sea, sin ningún sustento. Si ustedes analizan las cosas, si ustedes analizan el concepto pueblo originario, si ustedes se limitan a hacer un ejercicio lógico, ¿qué significa la frase pueblo originario? Se van a dar cuenta que no tiene ningún
fundamento ni lógico ni empírico. En Chile no existen pueblos originarios. Existen grupos y etnias que en algún momento se establecieron en alguna región de la geografía de Chile y que no necesariamente eran originarios. Los únicos originarios son Adán y Eva, yo me imagino. ¿Quiénes son los originarios? Por ejemplo, los mapuches, y este es un hecho que estos ignorantes no conocen, no son originarios. Llegaron y desplazaron a los picunches. Y probablemente si conociéramos la historia de los picunches, que no la conocemos, los picunches pueden haber desplazado a otro. La historia está llena de desplazamiento porque está llena de movimientos de pueblos. Pues miren lo que está ocurriendo ahora. Ahora los franceses van a decir que son pueblos originarios en comparación con los árabes que han llegado. Los franceses, los galos, desplazaron a los celtas. ¿Saben ustedes quién eran los celtas? ¿A quién desplazaron los celtas? Estamos hablando ya de 5.000 años antes de Cristo. Desplazaron a grupos grupos del Cromañón, y los del Cromañón desplazaron a los de Neandertal. ¿Y hasta dónde sigo? Todo eso es una estupidez, y además es una estupidez peligrosa. Con estos conceptos de pueblos fue que el fenómeno nacionalista en Europa en el siglo XIX produjo matanzas tremendas. Lean un poquito de historia, antes de hablar huevadas, perdónenme, pero es que ya es el acabose, como gente que uno diría terminaron una carrera, tienen un CI normal por lo menos, no pido más, digamos, se tragan tantas tonterías por pura ignorancia y a veces también por oportunismo político. Aquí deben haber algunos que piensan, bueno, no me convence mucho todos los pueblos, pero no me voy a poner en contra porque todo el mundo piensa así. Entonces no vamos a perder el voto de doña Juanita diciendo qué es eso los pueblos originales. Mira. Bueno, momentito, déjame terminar con mi último bloque. Amigos, María Imoveis y los suyos son chilenos, son gente dedicada al negocio inmobiliario en Florianópolis, Brasil. Y ahí usted tiene unas oportunidades de inversión fantásticas, casi con unas rentabilidades casi groseras, 30-40%. Si usted quiere invertir en algo seguro en todos los sentidos, jurídico y comercial, póngase en contacto con María Imoveis y su grupo para invertir en el campo inmobiliario en Florianópolis, Brasil. Están dando, estimados amigos, pónganse en contacto y averigüen los detalles, son increíbles. Continúo con Patricia Stocker, otra dama, esta vez a cargo de otro grupo de profesionales, pero dedicados a registrar marcas comerciales en Chile y en el extranjero. Si usted tiene una marca comercial, regístrala, porque se va a evitar muchos problemas, va a evitarse que lleguen los frescos a exigirle algo, porque anotaron primero la marca, qué sé yo, montones de cosas de ese tipo. patriciastocker.com. Sigo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados dedicado a temas civiles, muy expertos, especialistas, muy buena tasa de éxitos legales. Si usted tiene un problema que lo va a llevar o ya lo está llevando, póngase en contacto con ellos. Sigo con Urantiacos, una empresa con un nombre curioso, pero son profesionales realmente muy creativos en el campo del software. Usted sabe, uno puede ser un creador de software Mahoma o puede ser muy brillante. Estos son muy brillantes y la prueba de ello es que grandes instituciones como la Católica recurrieron a sus servicios para tener un procesamiento de datos a la medida de lo que la empresa o la corporación necesita, no una adaptación, a la medida, original, auténtica, única, fuera del diseño de sitios web, de aplicaciones móviles, Moodle y otras cosas que están aquí a mi lado en el afiche, en el paquete informático que tienen a su disposición. Y continúo con Wikiper. Estos caballeros son contadores de primer nivel que están disponibles para grandes, medianas y pequeñas empresas, porque usted tenga una contabilidad bien hecha que le va a evitar problemas. Las contabilidades defectuosas, no solamente se pierde dinero, sino que si usted fue defectuoso, por ejemplo, en una declaración para el servicio de impuestos, usted se está comprando problemas bastante serios. Wikiper. Y termino con airmagic-chile.com, una empresa europea que se instaló acá, tiene una sucursal en Chile, dedicada a la climatización de empresas fabriles. La climatización del lugar donde están las máquinas y los operarios trabajando, donde se junta calor, y ya saben, hay un límite legal. No se puede sobrepasar cierta temperatura. Si se sobrepasa, y inmediatamente nos falta quien chupetea, caen los inspectores como el granizo o como las plagas de Egipto, y las multas son feroces. No es poco, es mucha plata.
Así que ponga estos sistemas que son de última generación, que ahorran mucha energía eléctrica, va a haber un buen ánimo laboral, no van a haber accidentes y no van a haber multas. airmagic-chile.com. Y, estimada amiga, nos quedan todavía unos minutitos por si quieres agregar algunas cosas. Sí, sí, porque todo ha estado concentrado en esto de la entrega de estos 21 recomendaciones y quiero decir algunas cositas. Uno que me llamó la atención, nunca había visto a un presidente de la República recibir un documento que se supone que es histórico y oficial y que no sabía su contenido. Es decir, siempre los presidentes reciben antes los documentos, lo ¿Qué leen, documento? ¿Cuál documento? el documento que elaboró la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Ya, no Entonces, la conocí. Ya. entonces resulta que hacen una gran ceremonia en el Salón Montbaras, le entregan el documento y el presidente dice que lo va a leer en el avión cuando vaya ahora a la gira que va a ir al sudeste asiático que pasa Otra por más. Japón y China. Un adolescente. El presidente de la ¿y cómo puede, y lo otro, perdón, cómo puede valorar un documento que no ha leído? Puede agradecer el trabajo y valorar el trabajo. Fueron casi 2 años, ya, ok. Pero me llamó mucho la atención y ahí yo hago la comparación con el expresidente Piñera. ¿Ustedes se imaginan a un presidente del estilo y de la calidad laboral que tenía Sebastián Piñera recibir un documento en una gran ceremonia y decir, bien, me Lo lo voy a leer llevo de mañana. tarea, bien, me lo llevo de tarea para leerlo en el avión? Pero por Dios Él que es no puede, bueno. después les cuento si me gusta. Entonces, ¿cómo puede hablar No, de algo le gustó histórico? al tiro. No dijo que era maravilloso al tiro. Le gustó al Dijo que era, tiro. exacto, dijo que era maravilloso. Y en segundo lugar, algo que se ha repetido, y esto también me trajo un déjà vu con respecto al acuerdo de paz por la nueva constitución y luego con la propuesta constitucional, cuando había muchas ganas de aprobarla, la primera propuesta, que fue rechazada por ese 62% de las personas. Se valora el trabajo, se valora la seriedad, se valora el que durante casi 2 años se haya juntado este grupo, hayan hecho consultas indígenas, hayan hecho encuentros, incluso hubo encuentros autoconvocados, que eso también ocurrió con la propuesta constitucional, que uno al final nunca sabe realmente qué conclusiones se llegaron y quiénes se autoconvocaron. Pero el punto es que no por el hecho de valorar 2 años de trabajo hay que valorar el contenido de ese trabajo, ni menos aprobarlo. Una cosa es agradecerle a esa gente que haya trabajado para esto y otra cosa es que por el hecho de valorar que hayan trabajado hay que aprobarlo y me parece que son dos cosas 100% distintas, pero se repite constantemente en la respuesta que ha dado algún partes de analista o del mundo político. ¿Me querías decir algo, Fernando? Aquí me estaba acordando de otra estupidez clásica de la política y es cuando un gobierno echa, porque esa es la verdad, un ministro, y lo echa porque no les gusta su gestión, pero siempre dicen que agradecen mucho su gran aporte. Entonces uno dice, ¿por qué? Si hizo un gran aporte, para qué crees que lo echaron? No entiendo. Bueno, tenemos entonces aquí un hombre que no necesita leer porque él tiene unos poderes telepáticos o de telequinesis, no sé cómo, que le permiten entender las cosas sin leerlas. Eso no lo hacía ni Leonardo da Vinci, te advierto. O sea, aquí tenemos a, digamos, ya, no sé, una inteligencia artificial. A lo mejor es un robot. Oye, en una de esas Boris es un robot y todas las mañanas le dan cuerda para que Y funcione, una cosa así, porque hace cosas increíbles. Aprecia un documento sin leerlo, sabe ya, adivina. Qué fantástico. No, no. oye, y la Somos un gente país muy tampoco lo afortunado. recibió. La ¿Mm? gente tampoco lo recibió, los que asistieron, que dicho sea de Todos paso, aplaudiendo, todos aplaudiendo. aplaudieron y nadie recibió el documento, la gente estaba molesta. Bueno, no fueron los presidentes de partido de Chile Vamos, ¿ah? No fueron parte Del del, show. del show. Sí fue el flamante presidente del Senado, Osandón, que es Oh, otro ese que ha dedicado a viajar y le preguntaron por qué viaja tanto y dijo, quiero ser un presidente del Senado en terreno. Y ha viajado a África, ha viajado a en cuál Europa, terreno? ¿En cuál ¿en qué terreno? terreno? Bueno, pero mira, a propósito. Osandón es otro caso de escopeta, ¿ah? Es un caso de escopeta que eh, Yo creo que Osandón lo podemos juntar con Moreira y que con hagan un Vint partido. y con con- Vinter. no, Y con con, en Moreira y que una de hagan un esas. partido, hagan un partido político de
somos la derecha que nos gustan los de izquierda, una cosa así, así se debería llamar. Somos los de derecha que le tenemos miedo a la izquierda o somos una derecha que nos rebelamos de viejo, no sé, no sé cómo De se puede hueones más bien. llamar. Iba a usar otra expresión, pero mejor me la callo. No, más fino, por favor. Pero No, mira, para terminar el tema del famoso documento, yo hice mis preguntas, hablé con algunos analistas y en general, así como Carlos Peña, que escribe hoy día miércoles en el Mercurio, valorando y que esto es un inicio para la paz y que ojalá la política radical quede de lado. ay, Peña, Nada de Peña, eso. Peña, Peña, Siempre hay Peña, ganas Peña. de eso y ponerse como arriba, ¿no? Estadista y Sí, sí. decir, hay que valorar estos aspectos de la justicia política, la justicia de no sé qué cosa. Pero la verdad es que hay que decir lo siguiente y es lo que tú has repetido y yo quizás lo repito ahora mismo. Desde el año 90, que el discurso de iniciativas políticas en torno a ese concepto que se creó de pueblo originario, fueron creando capas y capas de mayores problemas para el Estado chileno. Cada gobierno que llegó desde Patricio Elwin en adelante le fueron agregando más capas de compromiso y más capas a un problema que no era un gran problema. Y entonces el Estado fue tomando compromisos, Ya, firmando tratados internacionales, compromisos internacionales, y hoy hay que salir de esto de alguna manera. ¿Cómo así se es. puede salir? Erradicando el terrorismo. Eso es lo primero que la zona necesita. Si al final la zona no se produce, no solo porque se ha entregado tierras a comunidades indígenas que no pueden hacer nada ahí o porque no se ponen de acuerdo, sino que principalmente por el terrorismo. Entonces hay que erradicar el terrorismo y para quienes no creen en los fundamentos y en los principios de que los pueblos originarios son un grupo en Chile que merece derechos especiales o Ya, ya. tratativas especiales, bueno, se puede arreglar este problema de Si una no hay manera problema, administrativa, no, incluso si no hay con problema, compensaciones económicas. Nicole, Pero no hay ningún problema. Tú eliminas a los terroristas y eliminas el problema, eliminas los pueblos originarios. Los pueblos originarios no son otra cosa que la expresión verbal de los terroristas. Tú eliminas a los terroristas y se acabó el problema. No hay un problema que insista independientemente de los terroristas, te quiero decir. Nunca hubo un problema con los pueblos originarios porque no hay pueblos originarios, hay etnias, etnias. Y no sé si serán originarias o no. Las etnias mismas son unas mezclas confusas desde el punto de vista genético y cultural enormes. No hay pueblos o etnias puras, no sé, quizás los chinos, así pueblos que han estado encerrados en su frontera, puede ser. Todo eso es una tontería. Entonces, tú eliminas a la CAM, terminas con la CAM, terminas con los otros grupos peores que la CAM y terminas con el pueblo, la historia de los pueblos originarios que le inventaron ellos. Si aquí el 99,99% de la gente con apellido mapuche son chilenos y se sienten chilenos, tal como yo que tengo apellido francés y más atrás de otras ascendencias, soy chileno y tú eres chilena y todos somos chilenos. no, está bien. Y los que no les gusta ser chileno que se manden cambiar a otra parte, pues, punto. No, pero hay compromisos, hay documentos firmados y eso sí Bueno, pero puede esos tener una documentos no valen salida. hongo. Son documentos que no valen hongo porque se firmaron sobre una base que no existe. Es una cosa ridícula, como yo dijera que tengo un documento firmado con los alienígenas. ¿Cuáles alienígenas, me dirías tú? Hay que terminar de raíz con esta tontera, no dejarle nada subsistir porque eso crece de nuevo como un cáncer, igual que un tumor mal operado, y vuelves a tener el problema y quizás Como no lo peor. operamos. Eso es lo Sí. que es. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de este programa. Yo ya no me opero más, que sepa, no sé, nunca a mi edad uno de repente le pasa cualquier cosa. Así es que los programas siguen como de costumbre. Eh, Ahora que estoy con los dos ojos, uno funcionando a full y el otro en camino a funcionar a full, voy a poder ya dedicarme a full a hacer también el tema de Roma, que ya lo tengo todo acá adentro, pero tengo que hacerlo. Y eso, nos estamos viendo, estimados amigos, mañana y con Madame Nicole el próximo martes. ¿Ok? Bye, bye. Bye.